Bueno, vamos a continuar hablando de este tema de la mesa de Jezabel, mis amados hermanos. Lo empezamos a hablar en el discipulado, pero ustedes saben que los discipulados pues continúan, ¿verdad? Me imagino que la mayoría de discipuladores ya han de haber terminado el tema. Y lógicamente la siguiente semana pues va a ser otro tema, ¿verdad? Pero yo quiero continuar con este de la mesa de Jezabel en la segunda parte, por así decirlo, porque al final pues es lo mismo, ¿verdad? Ya no voy a hacer un mayor énfasis en algún resumen. La base bíblica es Apocalipsis 2:20, amén. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seduzca a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos, amén. Bueno, la base bíblica de esa es de las atmósferas, ¿verdad? De lo que Jezabel, mis amados hermanos, ministra, amén. Primera de Reyes 18-19 es la base para los temas que estamos abordando ahorita de la mesa de Jezabel, en donde dice la Biblia en Primera de Reyes 18-19: ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Amén. Está claro, ¿verdad? Esto creo que ya, por lo menos ya lo entendimos, de que Jezabel tiene mesa. Amén. La Biblia, también ya lo mencioné, muestra que los demonios también tienen mesa. Amén. Y que el Señor también tiene mesa. La palabra mesa significa, es lo único que vamos a ver el día de hoy, tiene varios significados, pero solo les voy a leer uno: consentir. Ese fue el que se habló ya esta semana en los discipulados, ¿verdad? La semana pasada. El siguiente va a ser desenfrenar, repudiar, señalar, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, semana a semana. Entonces vamos a hablar con la ayuda del Señor de el significado de la mesa de Jezabel en el área de consentir. Amén. Entonces vean, pues a veces, mis amados hermanos, tenemos como que mal entendido o mal interpretado lo que es consentir, y a veces pensamos que consentir es tal vez que alguno de nuestros hijos, nuestro cónyuge, ¿verdad?, tal vez se recueste sobre nuestro pecho o en la noche hacerle piojito, ¿verdad? Pero cuando hablamos de consentir va mucho más allá. Recuérdense que la base bíblica es Proverbios 29:15, en donde voy a leer solo esto ahorita: el hijo consentido avergüenza a la madre, para poner la base, ¿verdad?, de los significados de la palabra mesa, la mesa de Jezabel. Amén. El significado de la palabra consentido o consentida es persona o niño. Vean esto. Lo aclaro, ¿verdad? Hago el énfasis porque nuestras Biblias dicen que el niño consentido, amén. Pero ya los significados muestran que una persona o un niño también pueden ser consentidos, no solamente un niño, amén. Dice, entonces, ¿quién es un consentido? Es una persona o es un niño que está acostumbrado a hacer siempre su voluntad, sin que nadie lo corrija o lo castigue por sus malas acciones. Amén. Hacíamos un énfasis el día martes con los hermanos de que a la mayoría de nosotros, mis amados hermanos, no nos gusta que nos hagan ver nuestros errores. ¿Por qué? Algunos comentarios que surgieron decían: porque a nuestro parecer estamos bien. El estilo de vida que llevamos, como estamos viviendo, estamos bien. Pero a la luz de la palabra, mis amados hermanos, todos ustedes y yo somos... ¿qué somos a los ojos del Señor? Sin idea, pero está bueno. Lo bueno que están en la iglesia, por lo menos. Somos menesterosos, ¿sí o no? Somos necesitados. O alguno de ustedes me puede decir: yo lo necesito del Señor. Santo. Todos necesitamos del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener claro que delante del Señor eso es lo que somos.
Y ninguno de nosotros, por más, a pesar de que la Biblia lo dice, que hay caminos que a nuestro parecer son caminos correctos. Porque la verdad es así. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, por ejemplo, cuando ustedes les preguntan, ¿qué tal y cómo está? Ustedes responden, pues bien fregado usted, aquí jalando la carreta. ¿Qué es lo típico que todos respondemos? Pero es verdad. No siempre, ¿verdad? Probablemente no siempre. Entonces, ¿qué respondemos? Bien, gracias a Dios, bien bendecido. Amén. ¿Qué es lo que respondemos? Sí, estamos acordando que no siempre estamos bien. ¿Y por qué nos preguntan qué tal y cómo está? Bien, gracias. A Dios bendecido. Pero uno por dentro sabe que no está bien. Entonces, mis amados hermanos, esta es, lógicamente ustedes tampoco se van a poner a decirle a toda la gente lo mal que están, ¿verdad? Pero, ¿será que es necesario que abran la boca para decir que están mal? O no, yo solito aguanto, yo solita aguanto. 30 años sin ministrarse y está bien. Con todo respeto, pero respóndanme ustedes. ¿Qué bien puede estar una persona que lleva por lo menos 6 meses sin ministrarse? Respóndame pues, porque nadie me responde. Ahora, ¿qué piensan los demás? ¿Será cierto? ¿O no? Siempre está bien. Busca de Dios en la mañana y para que Él lo ministre, pues ni modo estamos bien todo el día. Si no, no. Amén. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Entonces, ustedes y yo, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque necesitamos ser ministrados. ¿Pero acaso es esa la única administración que necesitamos? La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, 3 tipos de administración. Y la mayoría de nosotros a veces solo medio ministramos al Espíritu. ¿Qué decía la profecía hoy? No sé si la escucharon. Ay, yo estaba demasiado cansado, pastor, y no le puse atención. ¿Sí le pusieron atención a la profecía? ¿De qué hablaba? Perdón, no los escucho. ¿Y por qué? Que usted las canciones que canta, pastor, te amo. ¿Por qué, mis amados hermanos, nos dice eso el Señor? Con todo respeto, pero fue el Señor, no fui yo. Amén. Si el Señor nos está diciendo eso, es porque a veces ni siquiera venimos a la iglesia a hacer lo que tenemos que hacer. Yo entiendo, mis amados hermanos, sé que algunos vienen de trabajar, es posible, ni se bañaron. Todo eso lo entendemos, ¿verdad? Amén o no amén. Pero este es un momento de deleite. Es un momento en el que tenemos que, por mínimas fuerzas que tengamos, pero lo vamos a dar todo. Amén. Entonces vean, esto es bien tremendo, hermano, porque esto no lo hablamos el día martes. Pero miren, está claro ya que cuando hablamos entonces de la palabra, del significado de la palabra consentido, ya no está hablando solamente de un niño. Amén. Ya tenemos claro, ¿verdad? Que está hablando de cualquier persona y ahí hace énfasis en niño. Amén. Pero ahora miren los significados. Ustedes ya los vieron, ya los leyeron. Resulta que no solamente significa niño, significa muchacho, sino, fíjense que también significa pastor. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que la palabra, esa palabra niño, consentido, no sé si algunos se recordarán de esto. Era una serie que daban hace algunos años de dinosaurios. Y salía un dinosaurio que decía: soy el nene consentido. Mira mamá. ¿Te acuerdas de ese dinosaurio? Feo el dinosaurio. Yo no sé por qué me recuerdo, porque yo nunca lo vi. Ustedes que lo vieron ya están algo grandecitos. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener claro acá que, vean esto, ustedes y yo entendemos que cuando hablamos de la palabra, no estamos hablando del ministerio ahorita. Quiero hacer este énfasis. ¿Por qué?
Porque podemos pensar, ay, dice pastor y yo no soy pastor. Por eso estoy haciendo énfasis, no estoy hablando ahorita del ministerio, sino de la palabra pastor. Amén. Si hablamos de la palabra pastor, les pregunto, dos preguntas. ¿Necesitamos ser pastoreados, sí o no? ¿Necesitamos pastorear? Entonces se dan cuenta, no tenemos el ministerio primario, pero si lo entendemos como lo está escrito en la palabra, ¿acaso no como padres también tenemos que hacer a veces la función de pastores? ¿Acaso no tenemos que ministrarles el alma a nuestros hijos? ¿Y quién hace eso? La Biblia dice claramente que ustedes, mis amados hermanos, y nosotros, mejor dicho, como ovejas, tenemos que tratar de hacerle el ministerio a nuestros pastores fácil. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que somos nosotros, los pastores, los que vamos a dar cuentas por sus almas, los que velamos por sus almas. ¿Alguna vez han pasado una noche en vela? ¿Y qué pasan velando? Me acuerdo cuando fue el mundial en Corea, Japón. A las 2 de la mañana estaban velando ahí. ¿Qué estaban velando? Los partidos, va. Entonces uno puede velar por cualquier cosa, mis amados hermanos, pero si algo tenemos que hacer nosotros para no ser consentidos es, entiéndase, ese velar. Amén. Cuidarnos. Amén. El día martes hacíamos mucho énfasis en que no nos gusta que nos digan las cosas. En que si nos dicen las cosas, nos molestamos, nos ofendemos. Rápidamente, lo primero que uno piensa, que yo estoy pensando como hijo. Yo no sé si ustedes lo hicieron alguna vez, pero cuando su papá o su mamá los regañaba o les pegaba, ¿con quién corrían? Yo con el vecino antes de que me agarraran. ¿O nunca hicieron eso? Que tal vez su papá les pegó y se corrieron con su mamá. ¿O viceversa? ¿Lo hicieron o no? No hice. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque uno, mis amados hermanos, encuentra un refugio. Amén. ¿Alguna vez hicieron lo opuesto? Por ejemplo, vino tal vez uno de los dos padres y le pegó al hijo. Y el hijo salió a refugiarse con ustedes y ustedes le dicen, no, hoy sí no, vaya para allá. ¿Por qué? Porque eso es parte de... mi papá, por ejemplo, a esto era lo que iba. No me quiere. ¿Pero por qué? Porque siempre hay uno del que los hijos dicen, no me quiere. ¿Por qué? Porque normalmente es el que corrige. Amén. Entonces, ¿por qué el pensamiento de no me quiere? Porque en realidad lo que no nos gusta es que nos corrijan. Y nos hacemos, vean cómo es el ser humano, nos hacemos a aquellos que no nos corrigen. Y aquí en este comentario ya no estoy hablando nada más de los padres, sino nos hacemos a todos aquellos que nos comprenden. Amén. Ustedes saben por qué tanta pandilla, mis amados hermanos, y dentro de ellos se hacen llamar homies. Viene de la palabra home, hogar. ¿Por qué? Porque ellos son como amigos, entre amigos y hermanos, y a veces más que la misma familia. Por eso se llaman homies. ¿Por qué? Porque en casa no los comprenden. ¿Por qué no los comprenden? Porque los corrigen. ¿Y por qué ellos dicen que no los comprenden? Porque no les gusta que los corrijan. Y como lo hablamos el martes, ¿verdad? Esto es para los que no vinieron el martes. ¿Quiénes no vinieron el martes? Ah, qué montón, hermano. ¿Les gusta a ustedes que los corrijan? Los que no vinieron el martes, porque los que vinieron ya me dijeron que no les gusta. Solo miro una cabeza que se menea y mejor me quedo callado porque así que la van a sentir mal esa cabeza.
No nos gusta, hermano. Y aquel que diga que sí le gusta es un mentiroso. Mejor hubiera dicho otro comentario, ¿va? ¿Por qué? Porque cuando se nos confronta y andamos haciendo las cosas en los secretos, lo primero que decimos es no. Y uno los está viendo, ¿no? Y todavía tienen el descaro de decirle uno que no, y uno viéndolo. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué harían ustedes? La vez pasada le dijo la pastora a alguien, sentate, le dijo. Pasó corriendo, si estoy sentado, le dice. Digan, ¿ganas de qué dan, hermano? ¿Nunca les ha pasado que ustedes le dicen a alguien y está haciendo todo lo contrario, pero dice que sí está haciendo lo que le dijeron? ¿Ganas de qué dan? ¿Ya te ve qué? Ah, echarle gasolina aquí. Va, veamos. Dice la palabra, mis amados hermanos, Proverbio 29:15, les voy a leer diferentes versiones. La vara y el castigo dan sabiduría. El hijo consentido avergüenza a su madre. Esto creo que ya lo explicamos, aunque más adelante viene también. ¿Por qué a la madre, mis amados hermanos? Solo esto va a ser el único comentario que voy a hacer. Porque normalmente la madre, con todo respeto, pero es la palabra que se me ocurre, a veces es un poquito más alcahueta. Cuando vamos a la Biblia, mis amados hermanos, esto ya ustedes lo saben, ¿verdad? En el momento que Dios le pide a Abraham que entregara a su hijo, ¿en dónde estaba la madre? ¿O se imaginan ustedes que, por ejemplo, que bueno, esto es lo que se me ocurre, alguno de sus hijos va a ir a su primer trabajo? Y cuando ustedes se enteran, ella ya tiene un mes trabajando. Padres, ¿cómo se sentirían? Y el otro sí lo sabe, lo lleva y lo trae. ¿Cómo se sentirían? Imagínense, engañados. Entonces vamos a esto. ¿Creen ustedes que Sara no sabía que Abraham iba a ir a matar a su hijo? El mismo Isaac le dice: Padre, aquí está la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo. ¿No era tonto? ¿Y qué le pregunta? ¿Y dónde está el cordero? Jehová iré. Pero ¿creen ustedes que él no sospechaba? Pero no me han respondido. ¿Y en dónde estaba la madre? ¿Cómo? No sé si alguna vez les pasó a ustedes que el cónyuge con sus hijos decidieron algo y ustedes no estaban de acuerdo, pero de todos modos lo hicieron. ¿Cómo se quedan ustedes en la casa si no estaban de acuerdo? Entonces, ¿cómo se habrá quedado Sara? De todo un poco, ¿verdad? Pero ese era un mandato de parte de Dios. Y al final, mis amados hermanos, ahí la Biblia muestra que empezó parte de la rebelión hasta llegar a la reina del cielo. Pero ahí lo vamos a dejar. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque claramente dice: la vara y el castigo dan sabiduría. Entonces, ¿cómo se le quita al niño el ser consentido? ¿Qué es ser consentido? Ver que está haciendo algo malo y no decirle nada. ¿Cómo se le quita? Con la vara y el castigo. Si les daban sus 5 varitas los domingos, la vara, ¿va? Le quitan la vara y lo castigan. Ustedes se conocen a sus hijos. ¿Cuáles son los castigos que más les duelen? Yo lo castigo diciendo: no vas a ir a la iglesia un mes. Aleluya, y nos pasó. ¿Algún castigo que ustedes sepan? Tal vez no a sus hijos, al hijo del vecino que le duele. No dejarlos salir. A mí ese castigo, castígueme toda la vida si quieres.
A mí no me gusta andar en la calle, de veras salgo por pura necesidad. ¿Qué me dolía a mí? Ir a jugar, va. Y se le ponen a brinco todavía. Raúl me está viendo así como que... ¿Hay algún castigo que ustedes saben que les da igual? ¿Alguna vez uno de sus hijos ustedes le pegaron? Ni me dolió. ¿Ganas de qué dan? Ah, ¿no te dolió? A mí pues. Y yo tuve un cuerudo. No me dolió. No me dolió. No me dolió. Es que de veras, hay gente que es... Hay que sacarlo y ser consentido de alguna u otra forma, pero se le saca. Amén. ¿Qué hacen ustedes cuando vienen las entregas de notas? Perdí 14 clases. ¿Y cuántas llevas? 12. ¡Qué buen estudiante sos! ¿Qué hacen? ¿Normal? ¿No pasa nada? ¿O sí pasa algo? ¿Qué pasa? Pregúntele por qué se ríe así. Sí pasan cosas, ¿verdad? Pero si una va, está bueno, mijo, el otro trimestre o el otro año lo recuperas. ¿Consentido? Bueno, pero avancemos. Entonces, la vara y el castigo dan sabiduría. El hijo consentido avergüenza a la madre. Y aquí está. Esto fue lo que yo escribí un comentario acá. Espero que se hayan dado cuenta. En el comentario de que la misma palabra, mis amados hermanos, que la Biblia en hebreo, ¿verdad? La misma palabra que se usa para la mesa de Jezabel, la misma se usa en Proverbios cuando habla del niño consentido. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? ¿Y sintieron algo? ¿O no percibieron algo? Así que yo cuando... Y ahí fue donde escribí el comentario, ¿verdad? De que pensábamos que solo a las cabezas, solo a la gente con autoridad. Pero Jezabel anda buscando niños. Podemos resumirlo un poquito más o ampliarlo, mejor dicho, un poquito más. No anda buscando solo niños. Anda buscando... Veamos, la Biblia dice, y después les hago la pregunta para que me respondan. ¿El niño consentido a quién avergüenza? La madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué anda buscando Jezabel? Anda buscando madres. ¿Qué tipo? Madres consentidas. Miren, yo les he contado una vez, me recuerdo yo que le contesté a mi mami. Una. Y ese fue el peor día de mi vida. No porque me hubiera pegado, sino porque yo no concebí, hasta el día de hoy me siento mal, ahorita que se lo estoy diciendo, ¿cómo me atreví a responderle? Pero ¿cómo son los patojos de ahora? Yo no sé, pero yo conocí a uno que le sacó el machete a su papá. Y era de aquí de la iglesia. ¿Quién es, pastor? Le sacó el machete a su papá. Ay, ya sé quién es, pastor. ¿Qué se puede esperar de alguien así? Que más adelante lo machete. He conocido a otros que no son de la iglesia que le pegaron a su papá. Y por ahí andan los dos, porque son de aquí de la colonia. Uno sin mano y el otro con el brazo, pero no sé si lo tiene o no lo tiene, pero ahí anda. ¿Por qué? ¿Qué le pegaron así? Entonces, mis amados hermanos, créanme que yo sentí algo en mi espíritu. Lo tremendo es, mis amados hermanos,
de que ciertamente nuestros hijos son herencia del Señor, ciertamente como hijos vamos creciendo y vamos dando una talla de conocimiento, pero la puerta para que Jezabel estorbe a nuestros hijos, amén, quisiera decir padres, pero ahí dice madre. Por eso yo les he dicho, mis amados hermanos, y yo creo que esto lo empezamos a decir junto con estos temas, cuando los hijos no están bien, los padres están haciendo algo que también no es casualidad. Recuérdense, ¿por qué la Biblia dice que lo que cae sobre la cabeza desciende a las barbas, el vestido y hasta el borde? ¿Por qué? Por la gravedad, pastor. Porque lo que cae sobre la cabeza, mis amados hermanos, va a ministrar a todos aquellos que estén bajo cobertura. Ahora, ayúdenme con esto, por favor. Menciónenme algunos tipos de cobertura. Los padres, muy bien. ¿Cómo? Los pastores. ¿Solo? Policías. ¿Ok? Presidente. Miren pues, yo les he dicho esto y la Biblia lo muestra. ¿Cómo y en dónde lo muestra? Cuando el centurión le dice al Señor Jesús, solo di la palabra, mi siervo sanará. ¿Por qué? Le dice, ¿por qué? Porque yo no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Y eso es así, mis amados hermanos, aunque en nuestra cultura no se vea tan marcado, pero es así. Díganme, ustedes dejan que, por ejemplo, cualquiera que entre a su casa, ya vine, tira cualquiera, no ustedes ni sus familiares, cualquiera, ya vine, tira los zapatos por allá, y llega a la refri, enciende la tele, ¿dejan ustedes que hagan eso en su casa? ¿Pero hay alguien en su casa que sí lo haga? Sí. ¿Quién más? Los de la casa, ¿verdad? Amén. Entonces, bíblicamente, cuando uno entra, mis amados hermanos, a la casa de alguien, uno está bajo esa autoridad. A tal punto que ustedes ven que en la Biblia hubieron varios casos cuando hombres quisieron llegar a sacar a huéspedes. Los dueños de la casa decían, por ejemplo, no le hagan nada a mis huéspedes. Dijo uno, tengo 2 hijas que no han conocido varón, si quieren se las saco, hagan con ellas lo que quieran, pero no le hagan nada a mis huéspedes. ¿Por qué? Porque si les pasaba algo a esos huéspedes era responsabilidad de él, porque estaban bajo su techo. Entonces mencionaron algunos lugares de cobertura, mis amados hermanos, y lo que yo les estoy diciendo es que a cualquier lugar que ustedes y yo entremos, si no somos los dueños de la casa, hay una cobertura. Y aquí viene el por qué. Una vez más, resultamos haciendo cosas que no tenemos que estar haciendo. ¿A dónde se van a meter? Es que estoy en la casa del hermano y de la hermana. Recuérdense que el pastor Francisco nos contó aquel día, ¿verdad? Que él llegó a tocar la casa y se escuchaban los platillos y todo por ahí, gritos y todo. Y cuando abrió, mi amor, el siervo. ¿Pero qué estaban haciendo antes de que él llegara? Peleando. Tal vez por casualidad ustedes llegan a la casa y vienen a visitar y acaban de estarse agarrando y ustedes entran. Una cobertura. Y después van a su casa a pelear. No solamente venir de la calle todavía con mates vos. ¿Qué pasó allá? Algo seguramente agarró en la calle. Porque imagínate, de la calle y a pelear a la casa. Seguramente algo lo está cubriendo. Amén. Y según lo que estamos hablando, mis amados hermanos, es la cobertura de las atmósferas, en este caso de Jezabel, la mesa de Jezabel. El día martes lo hablamos un poco mejor, ahorita el tiempo se me fue, pero hablábamos de la doctrina, de la enseñanza de Jezabel. ¿Por qué resultamos haciendo cosas que ni nosotros mismos
a nosotros mismos nos satisface, o con el paso del tiempo no nos agradan por la doctrina, mis amados hermanos. Bueno, voy avanzando, vean esta otra cita. Es la misma cita, pero diferente versión. Vara y reprensión dan sabiduría. Muchacho dejado a sí mismo avergüenza a su madre. ¿Qué entienden ustedes por esto? Muchacho dejado a sí mismo avergüenza a su madre. No lo corrigen. Miren, dejado a sí mismo. ¿Alguna vez en nuestro enojo, ay, mira qué haces? ¿Sí o no? ¿Y qué creen que va a hacer, hermano? Dejado a sí mismo. O sea, le están dejando la responsabilidad de su propia vida. ¿Qué va a pasar? Va a resultar avergonzando a la mamá. Bueno, tengo que avanzar porque quiero terminar. Misma cita, otra versión. Miren esta me gusta. Golpes, dice. Y reconvenciones dan sabiduría. De vez en cuando hay que darle también unos golpes, hermano. Amén. Porque la Biblia dice que los azotes, mis amados hermanos, librarán del Seol el alma del joven. ¿Y por qué no dice del niño? Miren, mis amados hermanos, yo les voy a decir algo. Yo he hablado con varios padres, y no me refiero solamente a ustedes, un montón. Y cuando los hijos andan ahí, en una edad, que les digo, entre los 13 a los 20, ¿saben cuál es la excusa que los padres dan? Es la edad, pastor. ¿A qué edad estaba Jesús en el templo? ¿Es la edad entonces? La vara, dice claramente la Biblia, le va a sacar la necedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? ¿Sí estoy hablando con ustedes? ¿Saben qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Cuando sus hijos empezaron a caminar, ¿qué hacían ustedes? Ay, camináis, si te caes yo te levanto. Cuidarlo. ¿A qué andaban ahí detrás de ellos? ¿Sí o no? ¿Y ya cuando tienen 20? ¿No escuché, perdón? ¿Qué dijeron? Es que no escuché. Traté de agarrarla en el aire, pero no pude. Nos descuidamos, llegan a una edad, sabemos que pueden caminar y nos descuidamos. ¿Verdad que eso es lo que la mayoría hacen? Yo todavía no he llegado a esa con mis hijos, ¿verdad? Los descuidamos. ¿Por qué? Porque no hay un orden en la casa. Por ejemplo, no hay un orden en la casa. Pensamos que ya pueden ellos tener una madurez a la edad, pero no es así. Pensamos que ellos pueden ser maduros, pero no es así. Si a veces nosotros, hermanos, ya casados, todavía no somos maduros. Entonces, ¿por qué pensamos que nuestros hijos van a ser maduros? ¿Por qué? ¿No será parte de eso, mis amados hermanos, de dejar al niño ahí que mire cómo sale? Al menos yo cuidé a mis nietos. Gloria a Dios. ¿Qué cita les dije? A los golpes, estamos hablando de los golpes. Pero miren, dice acá, los golpes y las reconvenciones dan sabiduría. El niño errante avergüenza a sus padres. Errante. Ahora, ¿qué piensan ustedes de eso? Errante. Miren, hermano, yo tengo presentes unas palabras que la pastora le decía a Mercy en una oportunidad. Mercy, le dice, que no se te olvide que tus papás son pastores, le dice.
¿Por qué creen ustedes que le decía eso? Miren, mis amados hermanos, nuestros hijos, por excelencia, deberían de tenerle temor al Señor, sobre todas las cosas. Ni un amén. Pero ellos deberían de tener temor también del tipo de padres que tienen. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Por eso el comentario. Para que no se les olvide, como hijos, que no se nos olvide que Dios le habla a nuestros padres. Entonces, ¿creen ustedes que si nuestros hijos tuvieran presente eso, harían lo que sea? ¿Pero qué hacen los bandidos? Aparentemente nos juegan la vuelta. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que si no es por discernimiento, va a ser por descubrimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto debajo del sol. Si no es hoy, será mañana, pero a su tiempo, todo sale a la luz. A veces sale a la luz para vergüenza del reino de las tinieblas, pero otras veces para vergüenza del que está haciendo las cosas en lo oculto. Y todo aquello que se hace en lo oculto es de las tinieblas. No, pastor, si yo solo no mis trinques me estaba dando ahí en lo oculto. Sí, trinques de tinieblas. No pensemos, mis amados hermanos, que es una cosita que está haciendo en lo oculto. Todo lo oculto es de las tinieblas, todo. Como ustedes quieran disfrazarlo, el enemigo se disfraza de ángel de luz. Amén. Entonces, no querramos, mis amados hermanos, aparentar cosas buenas, que en realidad a la luz de la palabra son malas. ¿Por qué? Porque eso convierte a las personas en errantes. ¿Y saben qué es lo peor, mis amados hermanos? Por eso les decía, nuestros hijos deberían de tener temor primeramente de Dios, pero también deberían de tener presente, a mi papá, mi mamá se mete con Dios y el Señor le va a hablar que yo estoy mal portado. Pero ¿saben qué es lo que yo me he dado cuenta acá? Que ustedes, padres, se dan cuenta de lo que sus hijos andan haciendo porque nosotros los llamamos para decirles, y no tienen ni en cuenta de cómo están sus hijos. ¿Por qué? Porque tan errante está el hijo. Miren esta cómo lo dice: niño errante avergüenza a sus padres. Entonces esta sencillamente a los dos. He conocido en el desarrollo, mis amados hermanos, del ministerio, niños que tuvieron su primer contacto con pornografía al lado de sus papás. Tuvieron su primer contacto con algunos lugares que no tendrían por qué visitar al lado de sus papás. Niño errante, errante el papá. Qué tremendo va. Miren, errantes que van de un lugar a otro sin emplazamiento fijo, o sea, sin estar en un lugar fijo. Pero avancemos porque el tiempo ya se me fue. Otra versión, Proverbios 29:15, la misma cita, diferente versión. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es, escuchen cómo lo dice, vamos a ver qué me dicen ustedes de esto: malcriado solo avergüenza a su madre. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra malcriado o malcriado? Miren, a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, no sea malcriado. Pero ¿entendemos lo que eso significa? Que no sea criado bien. ¿Y quién lo está criando? Entonces vean, mis amados hermanos, cuando le decimos a un hijo malcriado, si nosotros somos los que lo estamos criando, entonces ¿quién lo ha malcriado? Nosotros mismos. Y a veces no es, mis amados hermanos, que los malcriemos con el ejemplo, amén, sino los malcriamos dejándolos a su propia aventura. Que miren cómo salen, que miren qué hacen.
No importa la edad que tengamos, hijos, siempre vamos a necesitar a nuestros padres. Miren, es una cosa tan... Yo me reía uno de estos. Aquí en la casa, ahí en las gradas, ¿verdad? Se estaba entrando el agua. Y había que hacer una suchampita ahí en las gradas para que no se entrara el agua. Yo dentro de mí decía, yo la puedo hacer. Pero creen que me daba la cabeza para hacerla. Pasé como 15 días tal vez, pues yo la voy a hacer y nada, no se me alumbraba el foco. Un día me dijo mi papi, mira mijo, ¿ya la hiciste? No papi, todavía no, es que la verdad no sé cómo hacerla. El domingo llego, me dijo, y la voy a hacer, está bueno. Cuando yo fui después del culto ya la había terminado casi. ¿Y saben qué hizo? Agarró los parales, las costaneras que van para la escuela, que dan de la escuela para la casa, y metió los palos ahí. Y hasta con su desnivel quedó calidad. Y yo me empecé a reír. Ya viéndola terminada, qué fácil estaba. Pero pasé 15 días pensando cómo hacerla y no se me ocurrió. Entonces necesitamos de nuestros padres. Lógicamente, una vez estén vivos, vamos a necesitar de ellos. Ya muertos no vayan, ay papito, ¿cómo te extraño? ¿Por qué? Porque aunque eso duele, pero es culto a los muertos. El apóstol lo ha dicho, mis amados hermanos, no estén escribiéndole a los muertos en Facebook. ¿Lo han visto o no lo han visto? Entonces mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si los niños son malcriados, algo tenemos que ver nosotros. Los azotes y las correcciones llevan a la sabiduría. El niño que lo dejan hacer todo será la vergüenza de su madre. Bueno, tengo que terminar. Proverbios 29:15, otra versión. El castigo y la reprensión acarrean sabiduría, pero el muchacho, vean esto, abandonado a sus antojos es la confusión de su madre. Y aquí esto es bien tremendo lo que dice esta versión. ¿Por qué? Porque cuando habla de confusión, ahí está Babilonia. Y dice la Biblia que Babilonia es la madre de todas las rameras. Si conocen ustedes a una ramera que se la lleva de ramera, Babilonia es la madre. Y aquí dice la Biblia que el muchacho abandonado a sus antojos es la confusión de su madre. Terminé. Bueno, todo esto, mis amados hermanos, es como consecuencia de ¿qué? De la mesa de Jezabel. Yo creo, les digo, me quedé sorprendido que los mismos significados de consentido, persona o niño, son los mismos significados de la mesa de Jezabel. Entonces, ¿cómo nos sentamos a la mesa de Jezabel? Por la enseñanza que podemos adquirir en las atmósferas en las que nos metemos. Así que espero yo haberme dado a entender y que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y atesoremos esto. Nuestros hijos deberían de tenerle temor a Dios por sobre todas las cosas, pero también deberían de tener temor de nosotros. Que ellos vivan con la convicción de que si están haciendo algo malo, si no están bien, Dios le va a hablar a mis papás. ¿Se escucharon, padres? Entonces, que el Señor nos dé sabiduría, mis amados hermanos, pero también que nos dé discernimiento. ¿Por qué? Porque los patojos a veces juegan de vivos, amén, mas no saben que el jugar de vivos los va a destruir. Entonces mejor estorbémosles el pecado. Al final, mis amados hermanos, son nuestros hijos, son herencia de Jehová, Él nos los dio, pero un día vamos a tener que devolverlos. El Señor Jesús dijo, de los que me diste, ni uno se perdió, excepto el hijo de perdición, que era Judas. ¿Les gustaría a ustedes decir eso? De los que me diste, a ninguno lo encontré. De los que me diste, ni uno se perdió. Y en nuestra casa no hay ni un Judas, ¿verdad? Amén. Amén y amén. Démosle